La emergencia sanitaria finaliza el 30 de junio. ¿Qué pasa a partir del 1 de julio? Para eso hemos invitado al doctor Martín Sánchez Esquivel, que es abogado, prevencionista y laboralista, y hoy nos va a responder algunas inquietudes que han formulado los seguidores de Safety Ya. Doctor Martín, bienvenido nuevamente a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Carolina. Qué chévere estar aquí contigo para conversar de estos temas. Bueno, doctor, la primera pregunta es, si la emergencia sanitaria era la razón por la cual muchos empleadores tenían habilitado el trabajo en casa, a partir del 1 de julio, sector público y privado regresa a la presencialidad. Sí, Carolina, efectivamente, el trabajo en casa es una medida de carácter excepcional, es una solución que nos abrió la puerta la legislación para resolver los momentos en los cuales los trabajadores no se podían presentar al trabajo por cualquier razón que debía ser considerada como temporal, no de carácter permanente. Esa solución del trabajo en casa, entonces nos sirve efectivamente para que las personas presten los servicios fuera de las instalaciones del empleador debido a cualquier inconveniente que les impida su presencia en las instalaciones del empleador sin necesidad de cambiar el contrato. En ese sentido, cuando esa situación ocasional o excepcional termina, entonces lo normal es que la persona regrese a su puesto de trabajo de forma presencial. Ahora, después del 1 de junio, entonces, después del 30 de junio, el 1 de julio, todos deberían volver entonces a sus oficinas. Pero no significa esto que el 1 de julio no se presente otra situación de carácter ocasional, de carácter temporal, que le impida al trabajador presentarse a laborar. Por ejemplo, el hecho de que la empresa esté haciendo una adaptación de sus oficinas, el hecho de que la empresa esté haciendo unos ajustes en lo que tiene que ver en la organización de su planta, de su contrato de trabajo, y en ese sentido habilite nuevamente un nuevo periodo de trabajo en casa por una razón diferente a la que tenía hasta el 30 de junio. A partir del 1 puede habilitar un nuevo trabajo en casa por una razón distinta que debe analizarse en cada caso para revisar su legalidad, pero que en estricto sentido podría hacer que una persona continúe en trabajo en casa por lo menos durante 3 meses más, mientras la empresa se ajusta, por ejemplo, a la nueva modalidad de teletrabajo, mientras acondiciona los nuevos puestos de trabajo, mientras realizan varias actividades o soluciona problemas que pueda tener de carácter temporal. Entonces, después del 1 de julio, las empresas sí pueden continuar el trabajo en casa siempre y cuando tengan una razón diferente a la de la emergencia sanitaria para habilitar nuevamente un trabajo en casa en algunos trabajadores o en toda su nómina. Continuando con eso, uno esperaría entonces que ahorita salga una directiva presidencial diciendo pues que todo el sector público, porque no veríamos como una razón para que los trabajadores del sector público el 1 de julio regresen a sus oficinas y a las sedes gubernamentales. Sí, lo que tenemos en realidad son directivas y recomendaciones que son de vieja data y unas nuevas provenientes de la aprobación de las normas de trabajo remoto, en donde se busca promocionar el trabajo a distancia. Las entidades del sector público, en realidad, por lo menos las que yo he podido conocer desde la asesoría, se han venido preparando para el trabajo a distancia desde hace mucho tiempo y muchas de ellas ya han adoptado incluso reglamentación propia para el acceso al trabajo a distancia, teniendo claro que el trabajo en casa pues, es una medida de carácter temporal que solamente, así como lo comentaba hace un ratico, se podía prorrogar por una razón excepcional. Tenemos un reglamento especial, un decreto especial del trabajo en casa para el sector público que hay que cumplir con unas instrucciones muy específicas para el sector público en lo que tiene que ver con el trabajo en casa. Y si yo quiero que mis funcionarios o la entidad está interesada en que los funcionarios continúen trabajando a distancia, entonces lo que hacen es aplicar las reglas de juego que tienen para teletrabajo y trabajo remoto. Todas las entidades públicas en general han coincidido en que el teletrabajo, el trabajo a distancia y el trabajo remoto son organizaciones de trabajo deseables,
sobre todo en los casos en donde las personas funcionarias o servidores públicos viven muy lejos de las instalaciones de la empresa, o cuando tienen alguna discapacidad, o cuando tienen obligaciones de cuidado familiar. Y en ese sentido, en sus diferentes reglamentaciones internas han tenido en cuenta esas prioridades para otorgar cupos de teletrabajo, porque el teletrabajo pues, requiere unos recursos del empleador que ya podemos intuir, entregar un equipo, una capacitación, una carga administrativa que implica un gasto para la entidad. Entonces, no podemos esperar que las entidades frente a todos sus servidores puedan implementar el trabajo en casa inmediatamente. De hecho, hay que tener un presupuesto para eso y hay que lidiar con unos procedimientos internos de gasto para esas entidades. Y por lo tanto, lo normal es que tengan unos cupos limitados para ese trabajo a distancia y lo vayan aprobando según las solicitudes que reciban en la modalidad de teletrabajo o de trabajo remoto, de acuerdo con su reglamentación interna. Doc, algunas empresas hasta ahora se han enterado de esto. La pregunta es, ¿en 8 días se puede implementar el teletrabajo en una empresa? ¿Podrían de aquí al 30 de junio cumplir con los requisitos para implementar teletrabajo y poder continuar en esta modalidad de trabajo a distancia? Bueno, hay dos tipos de actividades o requisitos que yo no lo pondría como requisitos, sino hay dos clases de pasos para llegar al teletrabajo o al trabajo remoto que se deben implementar al interior de cualquier organización. Unas que son de contenido estrictamente legal, que son documentos que hay que firmar, que son solicitudes que hay que presentar, en el caso de entidades públicas, resoluciones. Las entidades públicas, yo te diría de entrada, no lo pueden resolver en 8 días. Definitivamente no, porque tienen unos trámites internos que llevar a cabo. En las entidades privadas, en las organizaciones privadas, probablemente sí, los requisitos estrictamente legales se puedan resolver en un plazo pequeño, por ejemplo, 8 días. El único limitante que le veo es al teletrabajo la necesidad de modificar el reglamento interno de trabajo. Para que la modificación tenga efectos, hay que hacer una publicación de acuerdo con la ley 1429 del año 2010, esperar un tiempo que pase esa modificación sin ningún tipo de observaciones de parte de los trabajadores y luego de eso sí ya tendríamos vigente la modificación correspondiente al reglamento interno de trabajo. Entonces, yo diría que para los requisitos meramente legales en el teletrabajo, de pronto requiramos unos días más, teniendo en cuenta la necesidad de surtir el trámite de aprobación de modificación al reglamento interno de trabajo. Y para trabajo remoto en 8 días sí es perfectamente viable, siempre y cuando de parte del trabajador exista acuerdo y se pueda suscribir esos documentos. Y hay otros requisitos que son más bien de la técnica, de la organización del trabajo. Hay otros requisitos que son de la organización del trabajo en los que yo sí creo que 8 días es insuficiente. ¿Por qué? Porque hay que capacitar a los trabajadores para que entiendan verdaderamente qué es el teletrabajo, qué es el trabajo remoto, no solamente desde lo que está en la ley, sino cómo lo ve la empresa y cómo lo va a implementar la respectiva organización. Hay que llenarse de una información necesaria para saber qué recursos vamos a necesitar. Hay que llenarse de una información necesaria para saber qué requisitos de seguridad y salud en el trabajo le vamos a pedir a esas personas para que adecúen su lugar de trabajo, por ejemplo. Y todas esas cosas implican necesariamente un tiempo para capacitar, un tiempo para evaluar, para tabular la información, lo que hace que el tiempo más corto en el que hayamos implementado teletrabajo más allá de los requisitos legales, sino siguiendo esas buenas prácticas del libro blanco, del Ministerio del Trabajo sobre teletrabajo y las buenas prácticas que nos recomiendan para el trabajo a distancia, haya sido de 6 a 8 meses. Ese ha sido el plazo, siguiendo todas las buenas prácticas en esa implementación. No solamente lo jurídico, probablemente lo jurídico lo máximo que pueda demorar para el teletrabajo sean 15 días. Y para el trabajo remoto lo podemos hacer de un día para otro, si logramos la firma de todas las personas y de todos los documentos y tenemos listos esos documentos y diseñados y revisados por la gerencia de un día para otro o en 8 días. Pero eso implicaría el cumplimiento de los pasos meramente legales y faltaría otros pasos que son necesarios más allá de lo legal para garantizar que sea exitosa la implementación, que haya adherencia al proceso, que la empresa verdaderamente pueda implementar el teletrabajo a largo plazo. Doctor, eso con respecto a los trabajadores que tienen un contrato laboral.
¿Qué pasa con los contratistas? ¿Puede la empresa o la entidad decirle a los contratistas, ahora me regresan presencial, o los contratistas en medio de su autonomía pueden decidir si siguen trabajando a distancia o no? Los contratistas tienen autonomía técnica, administrativa y financiera. Las leyes de teletrabajo, de trabajo en casa, las leyes de trabajo remoto están previstas para la relación laboral, no para la relación a través de contratos de prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios no forman parte del objeto y alcance de las leyes sobre teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Y eso es así precisamente porque los contratistas tienen autonomía administrativa, técnica y financiera para prestar su servicio. Y en el marco de esa autonomía negocian con el contratante las condiciones en las que se va a prestar ese servicio que les contrataron. Hay servicios que por su naturaleza deben ser presenciales y hay otros que no. Entonces no cabe, digamos, que no es compatible con la lógica del contrato de prestación de servicios, la regulación sobre trabajo a distancia que hemos emitido en nuestro país. Entonces, cada contratista con su contratante puede negociar libremente las condiciones en las que va a prestar el servicio. Una empresa que le ordene, o mejor no vamos a decir una empresa, un contratante que le ordene a su contratista el servicio presencial solamente porque así lo quiere, porque así lo desea, porque le parece mejor, sin que haya una relación directa con el servicio contratado, esa necesidad de presencialidad, pues entonces esa empresa podría estar incurriendo en una subordinación que vaya a volver a ese contratista un trabajador o que vaya a implicar que ese contrato comercial de prestación de servicios se vuelva un contrato laboral realidad. Y entonces vamos a enfrentarnos a una reclamación por una relación laboral. Es decir, para poder exigir la presencialidad se requiere que en el contrato se haya pactado de esa manera. Nosotros como asesores, por ejemplo, legales, a veces pactamos con los clientes que vamos a tener unas horas en donde vamos a estar en reunión. Esas reuniones, de una vez decimos, van a ser presenciales. ¿Por qué? Porque necesitamos confidencialidad, necesitamos que usted vea el archivo que está aquí en la empresa y no puede salir, no se lo podemos enviar. Son cosas muy importantes para la compañía y no pueden salir de la compañía por ninguna vía, ni virtual ni física. Entonces uno dice, bueno, listo, yo voy para allá, yo le cobro las horas presenciales, o también nos pueden decir, las reuniones pueden ser virtuales o presenciales, las programaremos según conveniencia. Y uno como contratista, entonces, juega con su contratante a establecer esas condiciones en las que va a prestar el servicio. Contratante, incluso por cortesía, mire, es que lo quiero conocer, nunca lo he visto. Bueno, pues veámonos. Es decir, las reglas de la dualidad entre la presencialidad y la distancia no aplican al contrato de prestación de servicios. Le son extrañas. La razón por la cual hubo que legislar el trabajo a distancia es porque en el trabajo tradicional, y yo creo que hay que empezar por ahí, que era lo que teníamos antes de estas leyes del teletrabajo, de 2008. Tenemos un contrato de trabajo en donde dice el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que el empleador está obligado a suministrar el lugar para que el trabajador preste sus servicios. Por eso es que el trabajo, en principio, digamos, desde el punto de vista legal, tenía que ser presencial, porque el trabajador no va a prestar sus servicios donde quiera, sino en el local que el empleador destinó en virtud del artículo 57. Y el trabajador estará presente y utilizará esos locales según las instrucciones del empleador, de acuerdo con sus obligaciones establecidas en el artículo 58. Esas son las normas de orden público de contenido laboral. Si yo como empleador no quería suministrar la oficina, el lugar o el taller o donde sea el lugar de trabajo que necesito para la prestación del servicio, entonces se hacía necesario que yo tuviera una habilitación legal para ese efecto o que demostrara que el hecho de que el trabajador no fuera a la oficina era un beneficio para él. Y por eso antes de 2008, las empresas daban días de home office a sus empleados, era en calidad de beneficio, a solicitud de los trabajadores, quienes decían, me mejora mi situación,
Es una mejora laboral para mí que me dejen trabajar desde la casa dadas estas condiciones. Y formaba parte de la oferta de remuneración no pecuniaria de ese talento humano que se quería atraer de las nuevas generaciones. En ese momento, la generación X, en 2008, antes de 2008, queríamos atraer esa generación X para que viera el trabajo no como un yugo, sino que tenía cierta libertad, podía viajar y continuar trabajando. Y era un beneficio, un paquete de beneficios que se fue afianzando hasta incluso después de la expedición de la ley 1221 de 2008 de teletrabajo, porque la propia ley reconoció ese fenómeno y dijo en su articulado que el hecho de que un empleador permita el trabajo fuera de las instalaciones de vez en cuando, ¿sí? No como forma permanente, sino de vez en cuando y como un beneficio, no convertía la relación laboral en una ejecución a distancia o una ejecución a través de teletrabajo. Entonces, esa visión es la que nos lleva a que exista la necesidad de legislar alrededor de ese tema. Bueno, o esa es una de las razones que llevó a la necesidad de legislar sobre este tema, porque dentro del contrato de trabajo era obligatorio suministrar el lugar para prestar el servicio. Entonces, como tenemos ese marco legal, pues hace necesario una reforma para que el empleador se libere de esa obligación y podamos ejecutar el contrato de trabajo fuera de un local sin que el empleador lo tenga que suministrar. Claro que había más razones ambientales, de flexibilización, de modernización del mercado laboral, en fin, de competencia, de competitividad para nuestro país respecto de los diferentes mercados mundiales. Muchas razones, pero una de ellas era esa. Oiga, si queremos hacer trabajo en la casa, tenemos que hacer una nueva regulación porque en nuestro Código Sustantivo del Trabajo esa figura no está. Y el Código Sustantivo del Trabajo es una norma de orden público que contempla derechos mínimos ciertos e indiscutibles. Entonces hay que poner otro nuevo derecho y por eso sacamos estas nuevas normas. El contrato de prestación de servicios no tiene esa historia. El contrato de prestación de servicios siempre ha podido ser en las condiciones en que los pacte contratante y contratista. Entonces yo no necesito ley de teletrabajo como contratista para trabajar desde mi casa. Simplemente tú me contratas para ser asesor de safety ya. Yo le digo, sí, claro, pero yo allá no puedo ir. O nos vemos una vez cada 2 meses, una reunión de 1 hora y te cuento cómo va el avance y mientras tanto nos conversamos por mail. Yo no necesito ley de trabajo en casa ni me aplica a esa relación comercial la ley de trabajo en casa o de teletrabajo o de trabajo remoto. ¿Listo? Sí, Doc. La otra pregunta es, si el empleador tiene todo listo el 1 de julio para que sus trabajadores ya retomen la actividad presencial, ¿qué pasa si el trabajador se niega? Y dice, no, es que yo tengo niños chiquitos, es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que me duele, es que no me gusta, etcétera. ¿Qué pasa ante la negativa del trabajador de regresar a la presencialidad el 1 de julio? Claro que sí. Mire, el trabajo en casa no es un derecho. El teletrabajo no es un derecho. El trabajo remoto no es un derecho. Es simplemente una forma de organización de la ejecución del contrato de trabajo. Una persona que está en trabajo en casa en este momento tiene un contrato de trabajo tradicional, que por unas razones específicas durante la situación de COVID-19 lo mandamos a la casa a trabajar, pero él tiene un contrato de trabajo tradicional, ese fue el acuerdo en el que llegamos. Yo lo contrato para que usted venga aquí a la oficina o al taller o a la planta de 8 de la mañana a 5 de la tarde y me preste estos servicios. Nos fuimos excepcionalmente a las casas. Excepcionalmente le voy a permitir prestar los servicios desde su casa. Ya se acabó la excepción. Ahora vámonos para la oficina. Si yo no voy a la oficina a trabajar en un contrato de trabajo, ¿qué pasa? Pues que estoy incumpliendo el contrato de trabajo. Y como yo incumplo el contrato de trabajo, pues me pueden sancionar o me pueden despedir. Cualquiera de las dos opciones es viable. Siempre previo un proceso de descargos. ¿Listo? Entonces, la persona que no se presente a trabajar, pues asumirá las sanciones o la terminación del contrato. Ahora, una empresa tiene que evaluar esto. Los nuevos tiempos ameritan unas nuevas soluciones. Ya probamos el mercado a distancia, la empresa no se acabó, no se murió la economía. Incluso hubo algunas que hasta mejoraron su relación de gastos y de ingresos y se ahorraron unos gastos que tenían fijos por inmuebles y demás. Entonces hay que analizar esto. ¿Qué tan necesario es
citar una persona física en la empresa o de manera física en la empresa si ya vimos que es productiva en la casa. ¿Por qué no abrir esa puerta? Eso es algo que tenemos que revisar en estos nuevos tiempos. Para todos nos lleva a esa pregunta. Yo, por ejemplo, ahorita que estamos en este proceso de transición, hemos tenido episodios de servicios mixtos, presenciales, virtuales, y yo he tenido reuniones presenciales que hemos podido tener a través de una teleconferencia por Teams en 20 minutos, media hora, solucionar un problema y luego seguir a otra cosa. Pero piden una reunión presencial, entonces vamos y tenemos una reunión presencial. Aquí en Bogotá me demoró 45 minutos en llegar a cualquier lado, casi una hora. Tengo mi reunión de 20 minutos y de regreso otros 45 minutos. Es demasiado costoso la presencialidad cuando de verdad no la necesitamos. Si la necesitamos, se justifica, pues por supuesto que sí. Pero ni siquiera los procesos judiciales están exigiendo presencialidad en estos momentos. Hay que preguntarse de verdad, ¿vale la pena hacer incurrir a mi trabajador en ese costo de tiempo de su vida, en el transporte que tenemos tan caótico, el costo para el medio ambiente, cuando yo puedo recibir la misma productividad, incluso mejorarla a la distancia y teniendo un talento? O lo pierdo y me toca buscar un nuevo talento y me toca volver a capacitar a una persona y probablemente salga al mercado y cada vez vaya a encontrar menos personas dispuestas a trabajar en la presencialidad para ciertos cargos. Eso es algo que vale la pena preguntarse. Ahora, desde el punto de vista legal, yo como empleador sigo teniendo subordinación sobre el trabajador y si yo necesito que vuelva el lunes a la oficina y no viene, pues entonces le realizaré los descargos, lo sancionaré o lo despediré. Otra pregunta muy usual es, pero si el empleador no ha hecho lo de teletrabajo y no lo quiere hacer y no sé qué, pero quiere seguir en trabajo en casa, ¿es posible seguir habilitando el trabajo en casa indefinido? Porque sí, porque no quiero que te me vayas, pero tampoco quiero pasarme ya al formalismo del teletrabajo. ¿Es eso posible? No, esa es una situación indeseable. Es más, esa situación puede llevar a multas del Ministerio del Trabajo por no cumplir la legislación correspondiente, de llegar a un acuerdo con el trabajador, establecer las condiciones para el teletrabajo, modificar el reglamento interno del trabajo o las obligaciones que tenemos para el trabajo remoto. Entonces, por incumplimiento de esas obligaciones, nos pueden imponer sanciones. Esa situación es indeseable, es una situación informal, no prevista en la legislación. Entonces, si yo tengo una persona que está en trabajo en casa y quiero que continúe a la distancia para que no se vaya, para que siga con nosotros, pues lo que debemos hacer es implementar el teletrabajo. No hay ninguna razón legal, ni administrativa, ni financiera que me haga pensar que el teletrabajo, el trabajo remoto son más costosos, más gravosos o más difíciles que el trabajo en casa que tuvimos durante toda la pandemia. Entonces no habría ninguna manera de excusarse frente a la fiscalización y vigilancia del ministerio de por qué no se cumplieron las normas aplicables al caso. ¿Qué pasaría si siguen en trabajo en casa? Porque sí, seguimos en trabajo en casa y hay un accidente de trabajo. Se le explota el computador al trabajador y se quema. O alguna situación pues desafortunada que uno diría es un accidente de trabajo. ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, hay que recordar que nosotros tenemos unas normas de seguridad social. Y si el evento es un accidente, efectivamente un accidente de trabajo, pues tendrá toda la cobertura y tendrá toda el apoyo y la garantía de las prestaciones asistenciales y económicas a cargo de la ARL. No hay razón para pensar que por no cumplir con la normativa en teletrabajo no se tenga la cobertura de la ARL. Probablemente pueda llegar a ser más difícil la cobertura porque la ARL puede imaginarse que puede haber un fraude, porque si yo no era teletrabajador, ¿qué hacía trabajando desde mi casa? ¿Qué es lo que está pasando allí? Pero mientras se da esa investigación y la investigación pues resuelve que no hay fraude, sino que verdaderamente el accidente de trabajo ocurrió, vendrá la garantía, la responsabilidad objetiva en el accidente de trabajo y la enfermedad laboral, y las ARL tendrán que reconocer las prestaciones asistenciales y económicas en cualquier caso. El Ministerio del Trabajo puede iniciar investigaciones para ver por qué no se está cumpliendo con la legislación de teletrabajo, de trabajo remoto, o se está incurriendo en infracción de la legislación de trabajo en casa, impondrá las sanciones que correspondan. Esas sanciones son bastante onerosas, el incumplir la legislación laboral
nos lleva a que el inspector de trabajo nos ponga sanciones que pueden ser bastante grandes. Estamos hablando de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que al cambio de son 5.000 millones de pesos. Esa sería la más alta para cosas muy graves, pero nos pueden poner también otro tipo de sanciones un poquito más bajitas. En todo caso, entonces, en cuanto a la cobertura por accidente de trabajo y enfermedad laboral, pues claro que la tenemos. Si se demuestra que el accidente fue de trabajo y que la enfermedad fue laboral. De pronto eso no sea fácil, de pronto tengamos en contra que la ARL no nos crea que el accidente fue laboral porque no seguimos la reglamentación y tengamos unas dificultades de carácter administrativo, que incluso tengamos que llevar a los estrados judiciales para demostrar la ocurrencia del accidente de trabajo. Pero verificada la ocurrencia de accidente de trabajo y enfermedad laboral, existe la responsabilidad objetiva y la ARL tiene que pagar las prestaciones asistenciales y económicas. En cuanto a la culpa del empleador en el accidente de trabajo y la enfermedad laboral, operará de la misma manera que operaría si hubiéramos implementado teletrabajo o no. Si usted cuidó a la persona en su casa y a pesar de haberla cuidado se accidentó y se enfermó, no tendrá culpa. Si usted no la supo cuidar, si usted no hizo seguridad y salud en el trabajo en la casa de esa persona y por eso se accidentó o se enfermó, usted tendrá culpa y tendrá que indemnizar al trabajador por el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, ahí surge como otra duda y es el formalismo de la habilitación de trabajo en casa, porque cuando uno mira la ley 2088, por allá en el artículo 9, entonces habla de que tiene que ser un documento por escrito. Entonces, lo primero es que tiene que estar el formalismo, o sea, verbalmente no es, ay, sí, yo te habilito trabajo en casa, no, la ley dice que debe ser por escrito y que ese documento debe incluir pues el tiempo durante el cual se habilita el trabajo en casa. Pero ahí no dice que tengo que poner la justificación. Entonces la pregunta es, ¿podría el empleador decir, don Martín, le habilito trabajo en casa 3 meses más, sin necesidad de incluir la justificación? ¿O eso sí sería un requisito en ese proceso? Es un requisito en ese proceso porque recuerda que la ley 2088 está reglamentada a hoy. Y en la reglamentación aparece un contenido del comunicado de trabajo en casa. Entonces, la ley 2088 del año 2021, si mal no recuerdo, está reglamentada por el decreto 649 del año 2022. Y en ese decreto 649 del año 2022 se establece que para poder realizar el trabajo en casa, que para poderlo realizar, se requiere un comunicado que contenga esa habilitación de trabajo en casa. Y ese comunicado que contiene la habilitación de trabajo en casa incluye entre su contenido, de acuerdo con el decreto 649, la explicación de la razón por la cual vamos a habilitar el trabajo en casa. Eso el decreto 649 lo añade al decreto 1072 en el artículo 2.2.1.6.7.6. Y ahí, en el escrito para la habilitación de trabajo en casa, debe existir la descripción breve de la situación ocasional, excepcional o especial que permite otorgar la habilitación para trabajo en casa. Doc, ya que usted trae a colación el decreto 649, pues ese decreto también dice que la habilitación se debe hacer con 5 días de anterioridad. Entonces, si yo en el puente festivo me voy para Villavo y el lunes otra vez derrumben la carretera, no me puedo devolver, entonces yo no podría ir solicitarle a mi empleador que me diera trabajo en casa martes y miércoles mientras vuelven a abrir la carretera. Bueno, entonces el plazo de 5 días es un plazo que tiene el empleador para revisar la procedencia de la solicitud del trabajador para prestar los servicios desde la casa. No es un plazo que implique una anticipación a la habilitación. No es que para habilitar el trabajo en casa se requieran 5 días hábiles. No. Es que cuando un trabajador me solicita el trabajo en casa, yo tengo hasta 5 días para decirle sí o no se lo habilito como empleador. En ese tipo de peticiones urgentes, pues la carga del empleador es resolver esa solicitud lo más rápido posible para evitarse problemas. Si una persona no puede llegar al trabajo por una situación como la que describes, está en una situación de calamidad doméstica y esa situación de calamidad doméstica le genera obligatoriamente el derecho a una licencia remunerada.
Entonces yo como empleador tendría que responder a esa solicitud lo más pronto posible para que esta persona siga trabajando y no se quede allá en ese lugar al que te refieres, al que pusiste en el ejemplo, que puede ser cualquier otro, sin trabajar, sino que más bien se quede trabajando en beneficio de tanto de ella como mío, como empleador. Entonces, los 5 días no es una anticipación con la que se tenga que habilitar el trabajo en casa. Los 5 días es un plazo que tiene el empleador para contestar la solicitud que le presente al trabajador. Se le dijo al empleador que no se demorara más de 5 días en responder a una persona interesada en trabajar en casa, si podía trabajar en casa o no. Eso es todo. Sí, Doc, pero cuando uno sigue revisando las obligaciones del empleado, no del trabajador, cuando uno se va al 221678, lo que yo entiendo es que también el trabajador debe hacerlo con 5 días de anterioridad. Es decir, el trámite dura 10 días, 5 para el uno y 5 para el otro. Eso fue lo que interpreté yo, pero por eso estamos hablando con el doctor Martín, para que nos aclare todos estos puntos de estos decretos tan recientes que regulan esta materia. Los 5 días a los que te refieres en las obligaciones del trabajador es la obligación para notificar el cambio de domicilio. Cuando ya estamos trabajando en casa, yo dije que iba a trabajar en Bogotá, en la Avenida El Dorado, X dirección. Y yo dije, voy a estar ahí. Pero resulta que yo me voy a mudar, me voy a cambiar de ciudad, me voy a cambiar de barrio. Entonces, mi obligación es avisar con no menos de 5 días de anticipación mi cambio de domicilio. Mi cambio de domicilio. ¿Sí? Ese es el plazo de 5 días del empleado, ¿no? No es el plazo para pedir, yo puedo decir, quisiera trabajar en casa a partir de mañana. Y si nosotros ya hemos hablado con el empleador y ya está lista la carta, pues me la entrega de inmediato, a los 5 minutos, y dice, sí, aquí tiene su comunicado, quédese en la casa de mañana. No tengo que esperar 5 días. Esos 5 días del numeral séptimo de las obligaciones del empleado son para que ya cuando estoy yo trabajando en mi casa, ¿sí? Yo estoy trabajando en mi casa, resulta que me voy a mudar, voy a cambiar de lugar. Entonces yo le tengo que informar al empleador con no menos de 5 días de antelación los cambios de domicilio. El cambio de domicilio no es un cambio de lugar, porque el domicilio es el lugar donde yo tengo la intención de permanecer, donde yo tengo la intención de celebrar negocios jurídicos. El domicilio es un atributo de la personalidad, el domicilio es voluntario. Entonces yo digo, mi domicilio es la Avenida El Dorado número XXX, pero no quiere decir que yo tenga que estar todo el tiempo ahí presente. No quiere decir que yo no pueda tener otra casa donde yo duerma una parte de la semana o yo una parte de mis días. Entonces, es el verdadero cambio de domicilio. Es cuando ya yo no tengo intenciones de vivir o de ejercer mis actividades en ese lugar, yo lo voy a cambiar por otro. Es ahí cuando se aplica la obligación de los 5 días de antelación. Si yo voy a cambiar temporalmente porque mañana quiero ir a trabajar donde mi suegra porque tengo unas obligaciones familiares, pues yo sé si el empleador así lo ha determinado, le contaré que por el día de mañana voy a trabajar donde mi suegra, pero después regreso otra vez a mi domicilio. Mi domicilio no ha cambiado. Y no, para eso no tengo que explicarlo con menos de 5 días de antelación. Lo tengo que explicar eso, lo tengo que informar es cuando yo tengo la intención de ya no permanecer más en ese lugar, de que en ese lugar no me puedan notificar, en ese lugar no me van a encontrar, en ese lugar yo no voy a ejercer mi trabajo, ni mi residencia, ni voy a ejercer ninguna actividad, ya no tengo deseos de permanecer en esa dirección, entonces cambio el domicilio. ¿Listo? Pero del resto no hay más plazos en el tema del trabajo en casa. Siempre la intención de quienes han redactado esta reglamentación, pues con mayor o menor éxito, pero siempre en la cabeza de todos los que trabajan en estas redacciones es buscar flexibilidad, no más restricciones o más limitaciones. No, pues excelente, Doc, porque nos ha mostrado el 9, nosotros veíamos el 6 y lo veíamos de otra forma, pero usted nos ha mostrado la correcta interpretación de este articulado, que realmente es muy reciente. Y ya para cerrar, Doc, está el tema de las moras, porque por emergencia sanitaria, si yo tenía que pagar mi seguridad social hoy y me demoraba 5 días en pagarla, la planilla me liquidaba 0 mora. A partir del 1 de julio, entonces, vuelve todo el tema de liquidación de moras si se paga tarde la seguridad social. Sí, sí, señora.
Después de la emergencia sanitaria, ya los decretos, las leyes que me permitían exonerarme de esa mora en el pago, ya no aplicarán. Y por lo tanto me cobrarán intereses por cada día que yo esté retrasado en el pago. Doc, esa mora también empezaría a aplicar a partir del 1 de julio para las empresas que no pagaron la pensión en 2020 por ese decreto que después fue declarado inasequible por la Corte. No, esta tiene su propia reglamentación. Esas empresas que no pagaron en su momento porque hubo un decreto que los exoneraba del pago, tienen una reglamentación para pagar esas cotizaciones a cuotas a las entidades de seguridad social. Entonces, ahí tienen una reglamentación específica, es un pago sin intereses, que no es lo mismo que quedar en mora respecto de los aportes que uno tiene que hacer normalmente. Doc, entonces a partir del 1 de julio, ya no más tapabocas en el transporte público, ni en los terminales, ni nada, porque ya quedaría derogada, se entendería derogada la resolución 692 y todas sus normas pues concordantes, o tendríamos que esperar necesariamente que el Ministerio de Salud explícitamente la derogara. No, la resolución, el protocolo de bioseguridad ya es permanente. No está unido a la emergencia sanitaria, que probablemente en el considerando esté la emergencia sanitaria, pero no en su articulado y en su parte resolutiva. Entonces, la resolución que adopta el protocolo de bioseguridad es una resolución de carácter permanente. Vamos a convivir con el COVID y tenemos protocolos de bioseguridad. Y es a partir de allí que tenemos la posibilidad de no utilizar tapabocas en espacios abiertos, en ciertos lugares cerrados. La utilización de tapabocas ya no es exigible, sino en unos determinados escenarios muy puntuales, y la idea es ir al desmonte total de la necesidad del uso de tapabocas. En esos lugares en donde expresamente el protocolo de bioseguridad establece la necesidad de usar tapabocas, se seguirán exigiendo los tapabocas, sin importar que haya emergencia sanitaria o no. La emergencia sanitaria es un estado de alerta de las entidades administrativas encargadas de los problemas de salud pública, que les permite, en virtud de ese estado de alerta, estar más disponibles, saltarse procedimientos burocráticos para cumplir los fines para los cuales están creadas, y de esa manera atender la situación de pandemia o de enfermedad o de peligro para la salud pública que sea. Entonces, el estado de alerta no significa COVID. La emergencia sanitaria no significa que haya COVID o no haya COVID. La emergencia sanitaria simplemente es un estado de alerta de esas entidades que les permite trabajar con mayor agilidad y con mayor facilidad para enfrentarse a la situación de pandemia. Por eso es que no se prorroga, no porque ya no haya COVID en el país o porque el COVID lo hayamos vencido como humanidad, ¿cierto? Sino porque simplemente las capacidades normales de las entidades de salud pública ya son suficientes para enfrentarse a la COVID-19 sin necesidad de que estén en un estado de alerta especial, permanente y extraordinario, sino que con sus normas, capacidades y funciones y los recursos que tienen de ordinario, podemos enfrentar la pandemia, así como hemos enfrentado el dengue hemorrágico, el chikungunya, la tuberculosis, que tuvieron periodos pequeños y localizados de emergencia, pero que ya no estamos en emergencia. Pero no quiere decir que esos virus no estén presentes o que esas enfermedades no estén presentes, pues porque ese tipo de fenómenos pues no consultan las resoluciones ni consultan la Constitución y la ley, son fenómenos naturales, están allí presentes. Es decir, Doc, que el 1 de julio la resolución 692 de 2022, que es el Protocolo General de Bioseguridad, continuará estando en nuestra matriz legal indefinidamente hasta que sea explícitamente derogada. Exactamente, la resolución 692 del año 2022, que es el protocolo de bioseguridad para enfrentar la COVID-19, estará vigente en forma permanente. No es una resolución que aplique solamente durante la emergencia sanitaria. Estará vigente hasta que el Ministerio de Salud la modifique o la derogue expresamente.
Doc, y la del sector salud, la resolución 1170 y algo del 2020, que sigue vigente todavía porque esa no la ha modificado nadie, esa también va a continuar vigente el 1 de julio. Sí, la resolución de protocolo de bioseguridad, 78 creo que es. ¿sí? No, ya te digo el número de protocolo de bioseguridad del sector salud. Esa resolución es la resolución 1155. Eso, esa. Esa no ha sido, esa salió en julio de 2020 y no ha sido modificada en ningún momento. Esta resolución está vigente también de manera indefinida, no está atada a la emergencia sanitaria. Es el protocolo de bioseguridad para el manejo de la COVID-19. Cada vez que se vayan a manejar pacientes de COVID-19 hay que tener aplicación de esta resolución. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, cuando vamos a entrar a un servicio de salud, tenemos que seguir utilizando el tapabocas. Y ya la última, Doc, las ARLs tienen que seguirle dando EPPs a las entidades de salud a partir del 1 de julio. No, ese sí era un decreto de estado de emergencia. Ese decreto, en esa disposición es el decreto 676 del año 2020. Es un decreto bien importante que se expidió dentro de la pandemia porque además tocó dos temas, tocó los contratistas independientes y tocó los temas relacionados con la enfermedad laboral directa COVID-19. Esa legislación es permanente, es de carácter permanente en esos temas, pero en lo que tiene que ver con los elementos de protección personal para los contratistas afiliados a las administradoras de riesgos laborales, los elementos de protección personal. El artículo 5 de ese decreto lo que establece es que esa ayuda, esa colaboración con las empresas para ayudar en parte a entregar esos elementos de protección personal, no son todos, las ARL no tienen el presupuesto para entregarlos todos, pero sí ayudar con una parte, será durante el término de la emergencia sanitaria. O sea que terminada la vigencia de la emergencia sanitaria, ya las ARLs no tendrán esa carga presupuestal. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber aclarado muchas de las inquietudes que teníamos los seguidores de Safety Ya y las personas que hacemos parte del equipo de Safety Ya. Todo esto ha generado muchas dudas con respecto a esta transición, qué sigue, qué se queda, etcétera. Esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en el canal para seguir hablando de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, Carolina. Siempre es muy bueno estar aquí con ustedes y en lo que podamos ayudar, con mucho gusto estaremos ahí pendientes.